Estamos cerrando todos los números, todavía no se cosechó el maíz tardío, y para hacer una primera evaluación de todos estos números, el maíz tuvo un buen rendimiento, pero no lo ha acompañado el precio, con lo cual el maíz va a tirar un margen positivo. Recuerdo que cuando hablamos hace 2 años atrás, después de la sequía terrible que habían tenido todos los productores, estábamos haciendo cuentas y proyecciones y decíamos que el productor, para poder salir de ese quebranto, iba a necesitar más o menos 3 campañas. Creo que habíamos hecho un artículo en tu revista y habíamos hablado que entonces con esta campaña le faltaría una más. Por suerte, al otro año vino una muy buena campaña que le alcanzó para cubrir parte de esos quebrantos, pero tuvo que volver a financiarse. Entonces, esta campaña, que pensaba tener algún margen positivo para poder, rehacerse, los números van a terminar muy parecido a cero, o sea, maíz con un margen positivo, y en soja se va a perder, va a haber una pérdida. Los rindes que estamos viendo acá en la zona van a terminar, o sea, primero fueron muy variables, pero van a terminar entre 21 y 22 quintales de promedio, lo que es todo acá el departamento Uruguay, un poquito, a lo mejor, en alguna zona el rinde promedio va a estar en 27 quintales, pero en otra zona está en 15 quintales, o sea que va a terminar en 21. Y nosotros evaluamos el punto de equilibrio en 24 quintales, o sea, con lo cual estamos 3 quintales abajo, o sea que unos $50. Cada vez que hacemos estos márgenes, decimos, es difícil generalizar a todos los productores, porque hay productores que venían más ordenados, pero que son el mínimo. Nosotros vemos un 5, un 10% como muchos de los productores que estaban ordenados, y a lo mejor el número es diferente, pero entre el 80% de los productores, los márgenes y los números van a estar muy ajustados y tendiendo a cero o negativo. Esos son los primeros cierres agrícolas que estamos teniendo de la campaña 19-20. Y en los últimos años, y lo estamos hablando del sector agrícola, pero también está pasando en la gran mayoría de las cadenas productivas y fabriles de la República Argentina. El que más produce, más pierde. Esto es algo que no se puede entender en cualquier lugar, solamente el que lo vive desde adentro se da cuenta. Y esa es la desesperación que están teniendo los empresarios hoy en día. A casos como, por ejemplo, decir que el sector agropecuario sembró con $1 y está cosechando con otro. ¿Esto es ganancia, es rentabilidad? ¿O quién se beneficia con esto? Acá hay un tema conceptual que algunos multiplican el tipo de cambio por las retenciones, entonces generan un tipo de cambio diferencial al tipo de cambio Banco Nación. Pero si es así, nosotros también deberíamos tomar el precio del grano sin retenciones. Entonces yo trato de evitar de salir de esa discusión, y el tipo de cambio que se toma para los granos hoy es de un tipo de cambio divisa compra, en el cual, viene aumentando todos los días, ahora están los 67 por ahí, pero y cuando se sembró, al inicio de la siembra, el tipo de cambio estaba a 45. Entonces, y es más, la gente por ahí que no está en el negocio piensa, sembraron con un tipo de cambio de 45, están cosechando con un tipo de cambio de 67, ¿qué diferencia que hizo? Esa es la primera intuición que puede hacer cualquiera que no conozca el negocio. El problema es que el productor no capitaliza toda esa ganancia, porque todo el financiamiento es en dólares, los insumos son en dólares, parte de las labores, la financiación de las maquinarias y todos los trabajos generan, son en dólares. Entonces, esa diferencia no la capta el productor. Además, para iniciar la nueva campaña,
como la mayoría de los costos están dolarizados, el productor va a tener que pagar todos los insumos a un tipo de cambio de 70 pesos como mínimo. Hoy vemos el ROFEC, que lo estaba actualizando, está tirando que para lo que es junio un tipo de cambio de 70, para ya agosto 75, que es la siembra de maíz, y ya para lo que es la siembra de soja en 80-83. O sea que el productor va a tener que incurrir en los costos con un tipo de cambio, lo que dice el mercado hoy es de 75-80. O sea que no hay una ganancia por devaluación. A ver, salgamos un poco de lo que es la discusión de un dólar y otro. Vamos a un caso típico, a un productor promedio. Una unidad productiva en el campo no puede hablar menos de 500 hectáreas. Entonces, en esas 500 hectáreas, ¿cuánto cuesta hacer cada una de esas hectáreas? ¿Cuánto es lo que tiene que poner el productor durante todo el año? ¿Y cuánto es el valor de lo que cosecha? Para ver si realmente los productores agrícolas tienen márgenes de rentabilidad. Un productor promedio entre arrendamiento, insumos, labores, seguro y bueno, sin contar la cosecha, más o menos por campaña invierte 400, vamos a poner 450, 500 dólares por hectárea, dependiendo el tipo de cultivo que siembre. O sea, si siembra maíz va a ser un poco más alto, si siembra soja es un poco más bajo, pero vamos a suponer, para hacer números redondos, 450 dólares entre el valor del campo, los insumos y los labores. Si siembra 500 hectáreas, va a tener una inversión en total de 225.000 dólares, en todo tipo de costos que están dolarizados. A lo mejor, bueno, de todo esto que te mencioné, los labores a lo mejor podrían estar, no acompañar a la devaluación, pero como las maquinarias se venden todos en dólares, no acompañan, pero se acercan bastante. O sea, tampoco quedan especificados. Y de esos 225.000 dólares que invierte, hoy a nosotros nos da que hay un margen bruto. Bueno, de esto tendríamos que estimar cuánto se llevan por retenciones, porque a nosotros el margen bruto para el año que viene nos da casi, o sea, nos da cero a los precios actuales. Entonces nos da que va a tener un ingreso de 225.000 dólares. Pero el Estado en promedio por retenciones se va a llevar de esos 225.000 dólares que le ingrese, vamos a poner en promedio el 13% para maíz, 13% para trigo y un 30% para soja, que quede un 25% que se esté llevando, o sea, se lleva 56.000 dólares sin correr ningún tipo de riesgo. O sea que el productor puso 226.000 para sembrar, recupera 226.000, le debe al Estado el 25% y no tiene absolutamente nada para vivir los 12 meses. Sí, exactamente. Entonces, en esa ingeniería, ahí entra cada productor a evaluar su cadena de valor, la financiación. Entonces, ¿qué trata? Es más, otro tema que es clave en este sistema, porque el negocio pasa como productivamente, es este negocio que hablamos, el productor empieza a buscar otras alternativas para hacerlo viable. Entonces, trata de financiarse con un cheque a cosecha para ver si puede captar algo de esta devaluación. Y empieza a hacer acuerdos para tratar de compartir un poco los riesgos, hacer alguna parcería, alguna siembra conjunta, y es ahí donde empieza a buscar. Pero ¿qué pasa? Hay productores que hacen este número y después nosotros conocemos que hay gran porcentaje de los productores que no hacen estos números. Entonces, yo estuve hablando estos días con algunos productores en donde terminaron la campaña, no alcanzaron a pagar la deuda de insumos del año pasado
y entonces, pero un caso puntual, ¿y cómo piensa pagar lo nuevo y seguir? Y no, bueno, voy a tener que financiar los insumos. Bien, ¿y cuántas hectáreas va a sembrar? 400. A ver, hagamos el cálculo. La deuda vieja, la ex ante, más la deuda nueva, la ex post. Y nos da que necesitaría sembrar 1.200 hectáreas para poder pagar la deuda si tuviese un margen positivo productivo de $100 por hectárea, de 70, sí, de 100 como ser optimista. Y si nosotros estamos viendo que esos $100 no van a estar, este hombre, si consigue financiamiento, este productor, es enterrarse más. Respecto de su tiempo, y hablando de una generalidad, lo que no invirtió seguro es en el tiempo en agregar valor, en qué inversión hacer, en un proyecto de inversión, en cómo generar valor invirtiendo en maquinarias, en nuevas tecnologías, en herramientas de gestión, en eso no. En lo productivo viene haciendo lo que pudo. En los últimos 5 años pasamos inundaciones y pasamos una sequía de peores de los últimos 50 años, 100 años, con lo cual el tiempo invertido fue en tratar de ver cómo zafar financieramente y cómo seguir en una actividad que viene desarrollando hace 20, 30 años, y que bueno, que en algún momento pudo crecer con alguna maquinaria, y bueno, y después también una de las cosas que vimos es que hubo algunos productores, los menos, que han podido reconvertirse en ganadero, o si no, volver a retomar un poco la ganadería, pero bueno, en la medida que pudieron, y no en gran escala, o sea que no es significativo y no es representativo, porque si todos quisiéramos pasar la ganadería un día para otro, porque la ganadería en estos últimos 5 años a lo mejor gozó de alguna bonanza, pero hoy ya los precios bajaron y la incertidumbre es alta. Con lo cual, no es sustentable el sistema si de una vez por todas no podemos empezar a dedicar tiempo a producir y agregar valor. O sea, si todo el tiempo vamos a tener que estar viendo cómo podemos llegar financieramente, y además no nos tengo que olvidar que el año pasado la tasa de interés promedio fue del 70-75%. O sea, los productores, con toda esta financiación, han derramado muchísimo costo de intereses que empeoran la situación. Los grandes responsables de los problemas que están teniendo los productores hoy, sin duda, es el Estado nacional y provincial, que no hay una sola política clara para poder ayudar a que las empresas agropecuarias crezcan. Y uno de los elementos fundamentales es el agregado de valor, para no tener que vender los granos tal cual como salen del campo, sino agregarle valor y poder tener rentabilidad a partir de esa industrialización. Y en esto son responsables los estados, como decíamos, pero también las instituciones intermedias, que no han sabido dar un mensaje clarísimo para explicarle al productor de qué manera estaban cambiando los tiempos y de qué manera tenía que adaptarse. Hay una responsabilidad también de las instituciones que para esa gente, porque no haberle brindado el apoyo para empezar a pensar en una gestión invirtiendo más en estas herramientas que decías vos, de agregar valor, es muy difícil cuando la coyuntura no ayuda, pero por ejemplo, nosotros vemos que hay productores que han tomado las decisiones acertadas porque han buscado algún asesoramiento, alguna gestión, y hoy a partir de 2015 hubo productores que desaceleraron el tema del endeudamiento, la inversión, se achicaron, y ese productor que veía que los pools de siembras competían por los campos que él quería alquilar y no los podía alquilar, cuando se fueron los pools de siembra, estos productores empezaron a sembrar ellos. Como no tenían el capital, tomaron endeudamiento, después le vino una mala campaña, las tasas de interés empezaron a subir
Y entonces hoy se encuentra que están sembrando estos campos, tienen que seguir sembrando para poder pagar la deuda, y financieramente están complicados, y siguieron en esa escala de producir, trabajar, pero no cambiar la gestión del negocio, no evaluar que las necesidades cambiaron y que los momentos cambiaron. Entonces, eso también porque, bueno, en el campo, en el agro, se ve mucho de lo emocional. Estas personas que lo hicieron toda la vida y que lo van a seguir haciendo, a veces miden poco la rentabilidad y el riesgo que corren a hacer la actividad agrícola. Entonces, eso pone más complejo, hace más complejo el análisis. Y en todos estos años de desinversión absoluta en tecnología de un productor agropecuario argentino que era líder en el mundo en el año 2005-2006, a estar usando todavía esa tecnología con 15 años de atraso, el único responsable y el que más se ha beneficiado de todo esto es el Estado a través de los impuestos. Y los políticos, que son los que sostienen el Estado y que ponen las medidas, que ni siquiera piensan, o sí piensan tal vez, y se hacen muy los estúpidos, como la última medida en ingresos brutos, donde los pequeños productores pasan a pagar porque hay una adecuación media rara en la legislación y quienes estaban exentos, por más pequeños productores que sea, hoy están pagando. Esto es una locura. Nosotros hemos hecho reclamos formales que, bueno, todavía no hemos tenido respuesta, en donde la actividad primaria, agrícola, ganadera, históricamente fue exenta. Después, en un momento, se pusieron parámetros de límites de facturación, pero que esa facturación no llegaba a pequeños y micro productores. Y este año se da una particularidad que la provincia hace una categorización para estos productores y la CEPIME otra. Entonces, un productor que siembra 350 hectáreas y que sembró en el 2019, que superó su facturación 19 millones de pesos, está pagando el 1% de ingreso bruto. Cuando para la CEPIME, para la Nación, ese tope está en 48 millones, o sea que tiene que facturar más de 50 millones para estar grabado, acá la provincia lo toma 19 millones, con lo cual quedan englobados un montón de pequeños productores que se empezaron a ver afectados a pagar ingresos brutos y que, o sea, algo que no lo tenía en cuenta. Nosotros nos dimos cuenta enseguida, hicimos los reclamos antes que empiece la campaña y empiecen a liquidar granos, pero bueno, no hemos tenido respuesta y lamentablemente toda esta situación del COVID y todo esto hizo que esto pasase a un segundo plano, no pudimos reclamar mucho más y estamos, muchos pequeños productores están siendo afectados teniendo que pagar por una actividad primaria impuestos a los ingresos brutos. Y después ni que hablar de impuestos a las ganancias, impuestos al cheque, bienes personales y todo y el impuesto que tenemos incluido en toda la maraña de toda la actividad que sí hacen imposible sostener una actividad o querer crecer en actividades generando empleo, yo creo que todavía no estamos conscientes y el Estado, los gobernantes no han tomado dimensión que las pymes estamos saturadas. Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.